and welcome. Today we are going to learn the tag questions. Hola y bienvenidos. Hoy aprenderemos the tag questions o preguntas coletillas. Así que empecemos. Tag questions. Las tag questions, o en español conocidos como preguntas coletillas, son aquellas que utilizamos para pedir una opinión, una aprobación o una verificación de alguna información. Es como si nosotros dijéramos en español, a ti te gusta ir al cine, ¿verdad? Ahí estamos pidiendo una verificación de lo que ya nosotros sabemos. Reglas de las tag questions o preguntas coletillas. Saber en qué tiempo verbal se encuentra la oración, si es afirmativa o negativa, si la oración está en presente, pasado o futuro. Enfocarse en los auxiliares que tenga la oración y el tiempo verbal de la oración. Si la oración tiene un auxiliar que está en afirmativo, ese mismo auxiliar va a pasar a la tag question de manera negativa o viceversa. Cuando la oración no tenga un auxiliar, en la tag question vamos a colocar el auxiliar que corresponde a do, does o did, dependiendo si de la persona, del sujeto y del tiempo verbal. Aquí se nos presenta la siguiente tabla, donde podemos observar los auxiliares que se usan en las oraciones que tienen el tiempo pasado, los auxiliares en las oraciones en tiempo presente, los auxiliares en las oraciones en tiempo futuro y los que podemos utilizar con los verbos modales. En el tiempo pasado, en la oración afirmativa, tenemos was y were, porque es el pasado del verbo to be. Igualmente la parte negativa del mismo verbo to be, que es wasn't y weren't. También del auxiliar do, que es did y didn't en afirmativo y negativo, y el pasado del verbo have, que es had en positivo y hadn't en negativo. El auxiliar en tiempo presente del verbo to be, sabemos que el tiempo presente del verbo to be es am, is, are, y la negación es aren't e isn't. El do y el doesn't, afirmativo y negativo del verbo to do, y del verbo to have es have y haven't, así como el will en futuro o won't en la parte negativa, y también en los auxiliares en futuro are, aren't, is, isn't, y de los verbos modales como está presente en la tabla. Ahora vamos con este ejemplo. He likes pizza. A él le gusta la pizza. Ya nosotros sabemos que a una persona, que por cierto es masculino porque el pronombre personal es he, corresponde al sexo masculino, a él le gusta la pizza, pero queremos que nos ratifiquen esa información. Entonces por eso vamos a utilizar la pregunta coletilla. Entonces, según las reglas que tenemos, hay que ver primero en qué tiempo verbal se encuentra nuestra oración. Se encuentra en presente. He likes pizza. Después tenemos que ver si hay un auxiliar y en qué tiempo está ese auxiliar. No tenemos auxiliar. No tenemos auxiliar was, ni had, ni do, ni doesn't, ni will, ni won't, porque no es futuro. Como está en presente, solamente nos vamos a enfocar en los auxiliares del tiempo presente. Ahí no hay am, ni hay is, ni hay are, ni hay have, ni hay haven't, ni hay aren't, ni hay isn't. En las reglas de las preguntas coletillas dijimos que cuando en la oración no hay un auxiliar, entonces nos enfocaremos en el do para colocarlo como auxiliar en la pregunta coletilla. Vamos a utilizar el do. ¿Corresponde el do al pronombre personal he? No, ¿verdad? Corresponde es el does, porque es la tercera persona. Pero como estamos haciendo una pregunta, entonces la pregunta en
y la queremos hacer para afirmar, que nos digan que si no es así, por ejemplo, a él le gusta la pizza, ¿no es así? Entonces vamos a utilizar doesn't. Doesn't he? He likes pizza, doesn't he? Otro ejemplo, you are Maria. Aquí tenemos, la oración en español dice, tú eres María. Le estamos preguntando a María que si ella es María. Tú eres María, ¿no es así? Entonces, ya como podemos observar, tenemos el auxiliar are, que es el auxiliar en tiempo presente en la oración afirmativa, porque la oración es en tiempo presente y es afirmativa. Entonces, como el auxiliar are está en afirmativo, dijimos en las reglas que el auxiliar va a pasar a la pregunta coletilla en negativo. Por lo tanto, el auxiliar sería aren't. You are Maria, aren't you? Continuamos con la práctica. They didn't swim in the pool. Como podemos observar, tenemos nuestro auxiliar did, pero en negativo. Debemos pasarlo a la parte de la pregunta coletilla en afirmativo. Quedaría did they. John and Peter are not friends. Aquí tenemos nuestro verbo to be en negativo, are not, y debemos pasarlo en afirmativo. Sería are. You're going to practice English. Tú vas a practicar inglés. Nuevamente tenemos nuestro auxiliar del verbo to be, are. Debemos pasarlo en negativo en la pregunta coletilla. Por eso quedaría aren't. We haven't seen this topic. Nosotros no hemos visto este tema, este objetivo. Tenemos nuestro auxiliar haven't, que sería la negación del verbo to have. Como está en negativo, debemos pasarlo a la parte de la pregunta coletilla en afirmativo y sería have. We haven't seen this topic, have we? Cars pollute the environment. Los carros contaminan el ambiente. Aquí no tenemos ningún auxiliar. Entonces nos vamos a fijar o vamos a utilizar el auxiliar do o does. Eso es dependiendo de la persona, si es primera, segunda o tercera persona en la oración de los pronombres personal. Como estamos diciendo cars, que son varios, entonces el pronombre personal sería they, como está en la pregunta coletilla. Y como nuestra oración está en afirmativo, nuestro auxiliar va a ir en la parte de la pregunta coletilla en negativo, y por eso quedaría don't they. En la siguiente oración, we shouldn't enter this room. Nosotros no debemos entrar a este cuarto. Tenemos nuestro verbo modal should, pero en negativo, sería shouldn't. Entonces, en la pregunta coletilla va a ir en afirmativo y por eso es should. Espero este tema les sea de gran ayuda y nos vemos en un próximo video. Gracias.